Los vemos a diario, pero no los escuchamos. Sus voces son como las nuestras, pero en ellas hay algo diferente. Son voces de historias omitidas, de testimonios callados, de silencios que gritan. Son voces que hoy libran una batalla a muerte contra el silencio y el olvido. Son voces que algunos desprecian y otros temen, cuando lo único que piden son oídos que las escuchen, ojos que las lloren, manos que las consuelen y más voces que las difundan. Aunque no las escuchamos, son voces con algo urgente que decir. Prestarles oídos es darle un espacio a la dignidad y acompañarlas en el sueño y construcción de una sociedad más justa y un mundo más humano. Honduras y Guatemala, dos de los países con mayores índices de homicidios e impunidad en el mundo. Desigualdad, conflictos armados, golpes de Estado y narcotráfico son solo algunos de los factores que han contribuido a ello. Resultado, institucionalidades débiles, derechos humanos pisoteados y violencia generalizada que se ensañan contra sus ciudadanos más desvalidos, que alimentan el ciclo de la inequidad y que ponen en riesgo la construcción de la democracia en la región. ¿Qué es lo que busca la cooperación danesa? Fortalecer un desarrollo democrático basado en derechos humanos. Hemos enfocado más en temas de anticorrupción y transparencia. Es en estos grupos y en las instituciones que los defienden en los que se centran las actividades de la cooperación de Dinamarca en Centroamérica documentadas a continuación, con las cuales se busca visibilizar el anhelo de justicia de unas sociedades golpeadas por la impunidad y la indiferencia. Pero mediante dichas actividades se constata una vez más la capacidad de los pueblos centroamericanos de salir adelante. Se demuestra una vez más que cuando todo es silencio, la única opción es la expresión, que cuando todo es estancamiento, la única opción es avanzar, que cuando todo es negación, la única opción es la afirmación. Una de las regiones más afectadas es la Confianza Honduras, cuyas extensas plantaciones de palma africana no logran ocultar un trágico saldo de campesinos desposeídos, niños huérfanos y viudas desconsoladas. El lunes 16 fue secuestrada a las 7:30 la compañera Florinda Rodríguez. A una cuadra estaban esperándolo un carro verde y le dijeron que si no hablaba, igual iban a asesinar al hijo. Y bueno, ya el viernes fue asesinado el compañero Matías y le pegaron 2 disparos en el estómago y 1 en el antebrazo. Él tenía un gran historial, un gran currículum de lucha, pero fue asesinado, ¿no? Además, ya se sabe quién es que nos está mandando a matar y la policía no va a hacer nada con esto por el simple hecho de reclamar lo que nos pertenece. Porque no podemos seguir negociando y seguir abonando esta tierra con pura sangre. Y aunque la vida de una persona corre peligro, pues aquí en nuestro país uno sobrevive, pues no vive. Víctimas de un conflicto agrario de años, a la fecha suman ya decenas los hondureños asesinados simplemente por denunciar y exigir sus derechos. ¿Tu papá? Se llamaba Matías Valle. ¿Qué pasó con Matías? No, porque lo mataron. Matías Valle Cárdenas, allá está. Sí. Él es el papá. Le digo, bébase un poquito de café que está en el termo, le digo yo. Sí, me dice, ya me lo voy a beber. Solo se lo bebí y salió. Pues yo me quedé prendiendo el juego cuando la llamada que lo habían matado. Y agarré yo para allá, cuando llegué ya había terminado de morir ya. Solo hizo un chorro, saliva, se le salió nomás. Sí, lo andaban ya vigiando. O sea, el tiempo andaban pidiendo la cabeza de él. Él sabía biencito que todas las cosas las pasaba. Sí, todas las pasaba. Entonces de ahí le vino la muerte a él. Nunca me negó nada. Pero la violencia en la región, de brazos largos y en componendas con la institucionalidad, también ha alcanzado a niños y mujeres que ante el dolor no pueden sino preguntar ¿por qué?, sin que nadie les dé una respuesta. Por eso son tan importantes aquí las labores de acompañamiento que ya han logrado visibilizar el problema en el ámbito internacional. Pero el conflicto y sus consecuencias rebasan los límites del asentamiento de la confianza.
Luego del golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009, los atropellos y violaciones a los derechos humanos se volvieron moneda corriente en Honduras, sobre todo en regiones rurales, donde conflictos agrarios han estallado y el mismo Estado ha ejercido represión en un marco de impunidad. Incrementan la violencia matando compañeros campesinos, secuestrando compañeros. Eso es lo que hemos venido viviendo los últimos 2 años en el Bajo Guán. Y nosotros necesitamos aquí en algunas ocasiones acciones inmediatas en el lugar de los hechos. Se aprovechan de la tierra, la quitan y le dicen a quien la posee, bueno, o te apartas o te quitas, porque de todas maneras te vamos a quitar. Los movimientos campesinos están poniendo su mejor disposición para que los conflictos se terminen, para llegar a solución, para llegar a acuerdos. Por eso se han implementado observatorios de derechos humanos en regiones como el Bajo Aguán, al norte de la República, donde las comunidades directamente afectadas están siendo escuchadas y asesoradas. Aquí han muerto cantidad de compañeros y compañeras. Y ahora ya después con el golpe de Estado ya no ha sido solo campesino. Cómo vivíamos en esa situación que nosotros estábamos lavando en el río y otros cuidándolos, que no los fueran a ir a matar. Que aún yo fui una de las primeras personas que recibió un impacto de bala. Bueno, uno a veces se decide a dar la vida por lo que a uno le pertenece. Si nos callamos, nunca vamos a lograr a que el país se controle de todos estos problemas que hemos tenido. Militarizan completamente y entran aquí. Ya es una estrategia de entrar. A los 5 o 10 días aparecieron e instalaron esa carpa. Tenemos que estar soportando mientras esto se arregla. Y nosotros no caminamos haciendo nada, daños a nadie, sino que todo solo por bien. Tratamos bien a las personas como se debe tratar a cada persona para salir bien. Bueno, yo para mí he pensado normal. Como siempre ha sido, así ha sido, pues de la que yo la conozco, la comunidad. No es bueno andar en problemas. Una de las localidades afectadas es la Guadalupe, región con una fuerte presencia armada que no ha logrado acallar la voz de los reclamos populares. Basada a la realidad que se ha vivido en los últimos años aquí en la comunidad Guadalupe. 10:57 minutos, aquí en la Radio Orquídea. Ay, qué bienvenido. Muchos compañeros que han perdido su vida luchando por sobrevivir. Las 12 de la noche llegaron al antiguo Ken con temor a lo que podría suceder. No es posible que yo No solo es el proceso de la recuperación de tierra en el caso de los grupos campesinos, posteriores hay un montón de limitantes que a veces a ellos los obligan, peor cuando están en situaciones tan aisladas como SICO. El sustento, ¿verdad?, son los grupos de base. Los movimientos campesinos dijeron hay que hacer algo, hay que empezarnos a organizar. Yo creo que es una muestra de cómo la sociedad civil o los grupos campesinos en este caso específico pueden articular sus acciones con sus propios esfuerzos. La necesidad de tener alguien que inmediatamente puedan atender a casos. Ellos están claros de cuál es su visión y consta en las memorias de la reunión. Se ha reorganizado las organizaciones campesinas y todas son miembros de COPA. Realmente la situación cada vez es peor porque con estas compañeros, estas organizaciones que están firmando, son las organizaciones a las cuales les están asesinando los compañeros. Esta organización es eso, pues una organización de pueblo. Como a las meras 12 empezaron a sacar la gente de aquí, que nos fuéramos de aquí, que éramos ladrones, lo que sí. Nos botaron la casa. Ellos estaban ahí escondidos con unos fusiles. No quedó nadie aquí. Otra comunidad muy golpeada por los conflictos es la de Rigores, donde al dolor de la muerte y la desposesión se suma la pérdida de hogar de algunos de sus habitantes. Por todo lo anterior y ante el clamor de justicia de tantos hondureños y hondureñas, una ardua labor de monitoreo es necesaria. Combatir la impunidad no es tarea fácil, menos en una nación como Honduras, donde la sociedad civil ha tenido que actuar con el viento en contra, como es el caso de Ojojona. 15. A 10 y a 15 la burbuja. A nivel local de Ojojona, la Comisión de Transparencia es un grupo de la sociedad civil que se dedica a auditar
todos los fondos públicos que entran al municipio. Como ya en Santa Ana está el proyecto de energía eólica y que ha ocasionado con sus medidas de mitigación impactos negativos, quedamos de que por los momentos ahorita no iba a haber entrada de energía eólica hasta que se logre mencionar cuáles son las verdaderas medidas de mitigación que tienen. Miren, Ojojón es un municipio histórico y estamos protegiendo todas las casas antiguas. ¿Cuál es el efecto que tienen a las viviendas que están en esas áreas? El impacto número uno es que está construido exactamente en medio de la comunidad. Hay torres que con esa dimensión que tienen están a 50 metros de las casas. Pero la gente de ahí dice que en la noche no puede dormir porque es como que vaya pasando un avión en la noche. Todavía no tenemos respuestas realmente a las demandas y a las denuncias que se han presentado, ¿verdad?, por parte de las familias y de las comunidades. Pero igualmente estamos conscientes de que la lucha es social, de que estamos interesados en que los recursos pues, que van a entrar por la vía de este proyecto al municipio puedan llegar a la gente que realmente lo necesita. El ciudadano común, ¿cómo ha cambiado su mentalidad respecto a los temas de transparencia? La población ya ahora ya se da cuenta que existe un mecanismo llamado auditoría social y que ya no solo va a ser en la Comisión de Transparencia la que lo va a ejecutar, sino que ya como un derecho ciudadano, ya empiezan a exigir en los proyectos cuántas bolsas de cemento le van a colocar a tal proyecto. Y esas son cosas que ahora nos motivan mucho a nosotros a seguir representando a la población, porque somos representantes de la población. La salud y la autosuficiencia energética son un tema impostergable en la problemática de las comunidades hondureñas. Pero en el municipio de Ojojona, pese a las vicisitudes, ya soplan vientos de cambio. Una situación similar se da en Guatemala, donde por siglos el racismo, la discriminación y el machismo han desempeñado un papel de humillación, injusticia y violencia contra los pueblos nativos. El ser indígena en Guatemala sigue determinando el hecho de ser excluido del acceso de estos derechos, aun siendo la población mayoritaria del país. A pesar de que existe una legislación en contra de la discriminación, todavía se da. El que discrimina lo siente como una actitud normal porque ha vivido así durante más de 500 años. Y el discriminado igual. Entonces una persona dice, ¿yo para qué me voy a gastar tiempo yendo a un tribunal cuando mi problema es ganarme la comida de todos los días? Yo conozco mi trabajo como comadrón. Cuando yo llevé a mi paciente, ¿qué me dice el doctor allá? Salite de aquí, voy a examinar. ¿Qué sos tú para decir que este paciente que ahora se va a componer? No. Y yo le pregunté al enfermero, ¿qué pasó ahí? Ya se va a morir el bebé, hasta ya hizo popó el bebé adentro. Para mí es una discriminación. Las desigualdades no han disminuido. En verdad hay mucho que trabajar. Ser indígena o mujer en un país como Guatemala, aún en departamentos como Sololá, donde constituyen mayoría, equivale a ser víctima permanente de la desigualdad y de la violación de derechos tan elementales como el acceso a la salud y la educación. Estamos aquí agradecidos de la Madre Tierra, que nos inspiramos en la cosmovisión maya. Antes, la verdad, nosotros no sabemos que sí existe el derecho de la mujer. Pero el derecho, ¿cuáles son? Tengo derecho de hablar, tengo derecho de opinar. En cualquier lugar estamos, tenemos que hablar en nuestro idioma. Yo tengo derecho a la educación. Uno también de los derechos de las mujeres es recibir un salario igual al del hombre por un mismo trabajo, pero no se le paga de la misma manera a las mujeres. En el hospital siempre nos discriminan, pero nosotros tenemos derecho de exigir que nos da nuestros tratamientos. No solo decir tenemos derechos, sino que de qué manera o cómo hacer para que estos derechos se cumplan. Creo que hay una gran necesidad de transmitir a los jóvenes, hombres y mujeres, de los peligros también a los que se encuentran. Pero en otros casos es que convocan a las mujeres, pero no las nombran para ocupar espacios de decisión. Sabemos la discriminación siempre existe en todos lados, en la calle, en el camino. Denúncielo ya, porque ya sabemos que nosotros tenemos derecho. En buena medida también la educación a los niños va a favorecer la igualdad de las mujeres en el futuro. Yo quiero llegar a ser hasta un abogado. Todos tenemos capacidad, pero no todos tenemos decisión.
Entonces, si nosotros no nos valoramos a nosotras mismas, va a ser un poco difícil que ayudemos a otras mujeres también. Es que cumple con nosotros, eso es lo que yo quiero, que trabaje ya, que accionemos ya, no nos dejamos que nos discriminen. Y si bien aún queda mucho camino por recorrer, en comunidades como Nahualá, la mujer ya empieza a asumir sus derechos, a empoderarse y operar cambios en un ambiente que por tradición las ha excluido. Los de Centroamérica son países donde la belleza natural coexiste con el conflicto social. Conciliar el derecho privado con el público es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los promotores de derechos humanos al luchar contra la impunidad. Pero, ¿cómo se aplica al contexto hondureño la experiencia de una sociedad guatemalteca que ha tenido que lidiar con una impunidad enquistada en sí misma luego de una guerra civil de casi 40 años? A medida que la sociedad civil, sobre todo, se apropia métodos de dialogar y participar en la política, y la práctica de democracia también se puede traducir en resultados mucho más tangibles. Falta mucha cosa por aclarar para ver si puede quedar, porque necesita un financiamiento bastante. Guatemala, por su condición de país multicultural, ha sido siempre una nación de diferencias, las cuales se vieron acrecentadas luego de un sangriento conflicto armado de más de 3 décadas de duración. El saldo de esta guerra: institucionalidad débil, ingobernabilidad e impunidad. La CICIG necesita no tanto abogados, sino más bien fiscales de confianza que lleven los casos. Es por eso que en 2006 se decide crear en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, cuyo fin es apoyar al Ministerio Público en la investigación de casos de alto impacto. La experiencia fue dada a conocer recientemente a una delegación hondureña de representantes del gobierno y la sociedad civil, quienes esperan aplicar y adaptar este modelo a su país. Edgar Gutiérrez, uno de los principales impulsores de la CICIG, describe esta como un experimento aún inmaduro, que sin embargo ya ha rendido uno de sus mejores frutos. Ha reforzado la noción de que en Guatemala nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. ¿Cómo ves estos 4 años? ¿Ha valido la pena? Naciones Unidas está muy acostumbrada a tener manuales para todo. Hay protocolos para esto, para lo otro. En este caso, todo estaba por hacerse. Pero lo importante al fin del día es cuál es el aprendizaje que hace la sociedad guatemalteca sobre esta experiencia. Víctor Mesa, exsecretario de Gobernación y Justicia durante el gobierno de Zelaya, ve similitudes y diferencias entre los modelos guatemalteco y hondureño en cuanto al enfoque y combate de la impunidad. ¿Cómo se aplicaría entonces algo así a la realidad hondureña? Mire, el denominador común que tenemos entre las dos sociedades es la necesidad de reducir los márgenes de impunidad. Y esa reducción de márgenes de impunidad va estrechamente ligado con la necesidad de combatir las bandas organizadas del crimen. La convicción de la urgente necesidad de luchar contra la impunidad en Honduras nace de una crisis del sistema de seguridad. Hoy siento que la inmensa mayoría de la sociedad hondureña está convencida por diversas razones que es importante abordar la reforma del sistema de seguridad. Uno de los grandes aportes que hace la cooperación danesa aquí en Guatemala tiene que ver con el apoyar la resolución de conflictos. ¿Por qué es bueno traerlos a ellos y no buscar eso adentro del país? La presencia de la cooperación internacional no solo aporta experiencia, no solo aporta respaldo financiero, sino que aporta también la credibilidad de la cual tienen déficit las instituciones locales. El caso del conflicto de la UAN es un ejemplo de ambas cosas, de la debilidad del Estado para procesar democráticamente el conflicto y de los esfuerzos un tanto infructuosos, lamentablemente, que el propio Estado hace para tratar de salir de la crisis. Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hace ver la inminente urgencia de revertir la crisis institucional de su país, para lo cual se apoya en una trágica vivencia personal: el asesinato de su propio hijo por la policía hondureña. Ha sido afectada como hondureña y ha sido afectada de manera muy directa por la muerte de su hijo, ¿no? Este hecho de la muerte de mi hijo hubiera quedado igual que la muerte de otros jóvenes, donde la policía siempre lanzaba las hipótesis de que eran jóvenes que estaban en bandas criminales, que traficaban drogas, que era conflicto entre pandillas. Desde que descubrimos que mi hijo y su amigo, su compañero universitario, estaban en la morgue, por el patrón de muerte
se pudo ver que era la policía la que estaba involucrada y se pudieron identificar elementos que se pidió su resguardo, y esto llevó a que 4 días después la policía tuviera que admitir que habían sido ellos. Mi demanda no es que se investigue el caso de mi hijo, que está bastante, ya se sabe quiénes fueron los autores materiales al menos, sino que la institución se depure, porque si no, los hondureños estamos realmente en estado de indefensión y es lo que no podemos seguir. Necesitamos construir Estado de Derecho. Francisco Dalanese, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, hace un balance de los primeros 5 años de acciones de la CICIG y considera que uno de los mayores logros es que la sociedad esté recuperando la confianza en sus instituciones de justicia. Se ha hablado de mucho éxito a nivel Ministerio Público, y hablando de la actividad de la CICIG en Guatemala, Ministerio Público, hay buena relación, pareciera que están fluyendo las cosas bien. A nivel organismo judicial, según la misma memoria de labores, no está tan clara la cosa, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor reto que ven ustedes dentro de ese organismo? Lo que sí ha pasado es que hemos encontrado una serie de jueces prevaricadores que han tratado de sacar a la CICIG de los procesos ilegalmente. Ha habido grandes logros ya. Bueno, se habla de varios casos emblemáticos, pero aparte de esos casos emblemáticos, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor logro hasta ahora? Un Ministerio Público que resuelve casos importantes ya sin necesidad de la CICIG, que ya ha despegado, que en muchos casos solo somos apoyo en algunas cortas diligencias y alguna asesoría en la estrategia de investigación o en la estrategia de debate. Una fiscal general reconocida por toda la población, que está haciendo un trabajo decidido en contra de la criminalidad normal, convencional y la criminalidad organizada. Creo que este es un logro de la CICIG, pero también en equipo con los fiscales. Un paso indispensable es el apoyo a la justicia. Claudia Paz y Paz, fiscal general y jefa del Ministerio Público, contrasta el pasado de la institución con el presente y ve logros, aunque también un largo camino por delante. En el año y medio que tiene usted en su gestión, ¿ha visto que se ha fortalecido el sistema de gestión de justicia o no? Hay un cambio que se ha venido gestando con la venida de CICIG a Guatemala, con la aprobación de distintas leyes que fortalecen la persecución penal, con la introducción de técnicas modernas de investigación. Creo que el trabajo que hemos hecho en el Ministerio Público en casos emblemáticos ha fortalecido esa percepción de que es posible resolver los casos. Se fortalece una institución y ustedes también crean como un sentido de pertenencia interno, ¿verdad? Eso es lo que está logrando el cambio que está logrando ahora, ¿no? En la medida en que nosotros vamos premiando y reconociendo el buen hacer, en esa medida se fortalece precisamente la mística y se envía un mensaje de que por un lado a las personas que hacen bien su trabajo van a ser reconocidas y por el otro lado quienes no hacen bien su trabajo pues serán sometidos a procedimientos disciplinarios e incluso hemos tenido fiscales que están siendo procesados por haber cometido delitos. ¿Cómo se puede como que sobrepasar todo esto que hemos venido acarreando desde hace tanto tiempo? Cuando no queda impune lo que esta persona hizo, se envía un mensaje que no se puede hacer. Y otra persona se lo va a pensar 2 veces antes de obstruir la justicia. Si quedara impune, pues el día de mañana otra persona con ciertas relaciones podría volver a intentar hacerlo. En 1981, la aldea El Jute, Chiquimula, fue escenario de la desaparición de 8 residentes de aquella localidad, los perpetradores efectivos de un destacamento militar aledaño. Motivo aducido, una acción contrainsurgente. Motivo real, un pleito personal entre los campesinos y un militar de rango en la zona. En el año 2000, familiares de las víctimas integran un comité e inician una lucha jurídica que se sigue librando hasta el día de hoy por medio del PASOK, un programa que crea y fortalece alianzas entre la sociedad civil y el Estado con el apoyo de Dinamarca. Lo que ahora se conoce como el caso del Jute es un caso que ha sonado adentro y afuera de Guatemala por haber realmente marcado la historia del país, porque pues por su lucha se está logrando justicia, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sí se ha logrado justicia por lo que le sucedió a ustedes, a su familia, a esta comunidad o no? La realidad en nuestro país, si no fuera el empuje internacional
no estuviéramos nosotros como familiares ni como víctimas sobreviviendo, porque nosotros hemos reportado todo el genocidio que el ejército ha hecho en nuestro país. La realidad es que en Guatemala la justicia siempre se ha evadido, siempre. Los operadores de justicia en nuestro país siempre han estado atrás del interés económico. Y a nosotros los ha habido como un fortín el apoyo internacional, porque ellos directamente van con las oficinas donde opera la justicia y dicen, mire señores, ¿por qué no avanza este proceso? ¿En qué momento pensaron ustedes, aquí queremos respuestas y queremos saber qué pasó? Yo pues me propuse a reunirlos a ellos y a buscar instituciones para que me apoyaran. Hoy empecé yo a contarles mi caso, ¿ok? Entonces me decía que, mire, búsquese a todas las viudas, los huérfanos, otra clase de personas que haya. La lucha que llevamos ahorita es de que los entreguen los restos de nuestros hermanos, nuestros primos, porque no son animales los que fueron a botar a un basurero, ¿verdad? Y como le digo, yo creo que la justicia sí llegó, aunque tarde, pero sí llegó. Ese momento cuando escucharon esas palabras en que habían quedado sentenciados, ¿qué pasó por sus mentes? ¿Qué pensaban? Que hubiéramos quedado contentos, que ellos hubieran dicho, quedamos condenados, pero en tal parte los tenemos. Pero nosotros nos sentimos tristes por eso. Sí. Pero gracias a Dios la justicia llegó. La batalla no ha sido fácil, pero el apoyo internacional, una buena asesoría legal y la determinación de una comunidad a que se haga justicia han podido más que la indiferencia y el olvido. ¿Qué es lo que has aprendido tú de todo este proceso? Yo he aprendido que en Guatemala también hay gente comprometida en todos los sectores. Ojalá fueran los más, ojalá que fuera un contagio de cosas buenas que se han logrado. En este caso, pues, la parte de la justicia llegó. Pues este es un caso paradigmático en ese sentido de dar el mensaje en Guatemala que quien comete un ilícito pues tendrá que someterse al imperio de la ley sin importar quiénes sean. Creo que sí, proveniente del propio pueblo, el sistema de justicia respondió bajo todo el acompañamiento internacional y principalmente del programa de apoyo a la justicia transicional y pues el gobierno de Dinamarca que estuvo también presente en el apoyo que logramos hacer juntos, caminar esto que se llama justicia. Porque el Jute, más que un caso legal, es el caso emblemático de una pequeña comunidad rural en cuyo seno se forjan la justicia y el orgullo de pertenecer a una nación. Los vemos a diario, pero no los escuchamos. Sus voces son como las nuestras. Pero si yo hubiera sabido, me hubiera ido con él y para morirme con él ahí. Porque de pronto el barco se va a hundir y ¿quién hizo algo? Nadie. Escúchelas bien, sus múltiples inflexiones expresan registros de tristeza y alegría, miedo y rabia, deseo y dolor. Tenemos derecho a comer, ¿verdad? El espectro completo de nuestra humanidad. Hay muchos casos de violencia. Acciones para erradicar la discriminación y el racismo hay varias. A nosotros nos han reducido a la extrema miseria porque ya no es pobreza. Es un delito. Son voces en busca de oídos que acojan sus gritos más urgentes, dignidad y justicia. Ya no aguanta tanto asesinato. Ya nosotros los estamos ahogando. Son voces despreciadas por muchos y temidas por otros, pero a lo que verdaderamente hay que temerle es a su silencio. Y le pido a Dios que sigamos adelante y cueste lo que cueste. Nuestra Honduras se supone que es de nosotros los catrachos. Aquí vale el rico, el pobre no vale. Porque el día que se apaguen, algo también se apagará en todos nosotros. Prestemos oídos a lo que tienen que decir y hagámosle un espacio a la dignidad. Y aquí vamos a vivir durante nosotros vivamos. La justicia ahorita, nosotros la vemos que se está comenzando a dar pasos. Pero tenemos esperanza de que un día esto va a cambiar. El tema que nos cantan jóvenes del MCA, aquí en la Guadalupe Cárdenas, el tema El homenaje al MCA. Es una historia basada a la realidad que se ha vivido en los últimos años aquí en la comunidad Guadalupe Carney. Mucho dolor, mucho sufrimiento y mucho terror. Muchos compañeros que han perdido su vida luchando por sobrevivir. Las 12 de la noche llegaron al antiguo Ken con temor a lo que podría suceder. No es posible que yo lo mencionara si no tengo el ejemplo de Arturo Guevara, que fue asesinado en manos de terratenientes. Ellos están armados hasta los dientes. Yo no canto solo para que me miren, yo canto para gente valiente como Irene Ramírez, que fueron muertos por una causa justa. Por eso la muerte no me asusta, porque nos quitó a Teodoro, a Ignacio, a Raúl, a
Siriaco, José Luis, pero esta lucha siempre se va a seguir. Yeah, sin temor a morir. Desde los primeros años han sido